Hola, aquí estamos de nuevo para una nueva clase de inglés. Vamos a empezar a dar los modales y hoy nos vamos a centrar en la primera parte, en los modales de habilidad, que son el can, could y el be able to. Pues nada, empezamos, vamos directamente ya al meollo. Bueno, lo primero que quiero contaros es qué es el concepto de modal. Los verbos modales se llaman así porque matizan el modo respecto a la acción del verbo. Nos dicen en qué modo hacemos ese verbo. Tenemos diferentes tipos de modales, como veis aquí en pantalla. Hoy nos vamos a centrar en estos, en los de habilidad, ¿vale? Que por eso los he marcado aquí. Es decir, nos vamos a centrar en can, could, be able to. Pero si os dais cuenta, tenemos diferentes tipos de modales. Son modales que indican habilidad, puede haber modales que indican obligación o necesidad, prohibición, ausencia de obligación, deducción o certeza, consejo, sugerencia y peticiones. Si os dais cuenta, la pregunta fundamental muchas veces que surge el lío con los modales es que un mismo modal nos puede servir para indicar diferentes conceptos. Es decir, a mí siempre me gusta hablar como diferentes saquitos, ¿vale? El de habilidad, el de obligación, el de prohibición, ausencia de obligación, etcétera. Y en cada saquito pues hay un tipo de modal, ¿no? Si os dais cuenta, por ejemplo, por poner un ejemplo, el must me puede indicar obligación y necesidad, o incluso también me puede indicar deducción o certeza. Me lo puedo encontrar en dos grupos diferentes. La pregunta del millón es, ¿cómo distingo si es obligación, necesidad o deducción o certeza? Pues no tenemos otra que leer la oración completa y ver el contexto. Dependiendo del contexto, sabremos si estamos hablando de obligación o estaremos hablando de deducción. Vamos a ir desgranando poco a poco en diferentes clases los tipos de modales para que nos quede claro, ¿de acuerdo? Hoy nos vamos a centrar en los de habilidad, como os he comentado. Bueno, antes de comenzar a explicar cuáles son cómo son los verbos modales de habilidad, quería contaros unas características generales que tienen todos estos grupos, ¿vale? Las características generales, la primera de ellas es que no se les añade la S famosa de la tercera persona del singular para el he, she o it. Es decir, yo digo he can, no puedo decir nunca, lo voy a poner aquí, pero bueno, para que quede claro, no puedo decir jamás he can't, es decir, no añadiría nunca la S de tercera persona. En general, luego es cierto que hay un modal que es el have to, que tiene su versión de tercera persona, que lo daremos, tranquilidad, pero a grosso modo tenéis que saber que las características generales son estas. Una de ellas, como decimos, la primera, es que no añadimos S a la tercera persona. La segunda característica es que no usan do ni en la interrogativa ni en la negativa. He puesto do o does, ¿vale? Ninguna de las dos formas. Es decir, se niegan ellos mismos, por decirlo así, o hacen su interrogativa dando la vuelta, you mustn't o should I. Es decir, nunca voy a utilizar el auxiliar do para hacer ni la negativa ni la interrogativa. También hay una excepción en alguno de los modales como el have to, que se sale de la norma y se dice muchas veces que es un semimodal, esto ya lo daremos, pero bueno, lo adelanto por si alguno tiene alguna duda. Y por último, la tercera característica de los verbos modales es que le sigue un verbo en infinitivo sin to. Es decir, yo digo I can swim. Uno de los fallos típicos que cometéis muchas veces cuando hacemos modales, a ver si me deja, lo escribo bien. Es que yo no puedo decir, por ejemplo, you must to study, por ejemplo. Muchas veces uno de los errores que cometéis es que le añadís el to y eso es incorrecto. Siempre tenéis que tener en cuenta que detrás del modal le sigue un verbo en infinitivo sin to. De nuevo, el have to es una excepción, lo veremos también, como he comentado, que se sale de esta norma. Pero bueno, estamos hablando de características generales que comparten pues, la mayoría de todos los verbos modales y que deberíais de saber. Una vez dicho esto, vamos a empezar con el primer tipo de modal, que es los modales que están dentro del saquito del concepto de habilidad. En este saquito, en esta cajita, por decirlo así, nos vamos a encontrar tres, que son el can, el could y el be able to. Vamos a verlo por separado, vamos a empezar con el can o can't. El can o can't se utiliza para presente, es decir, cuando sé o puedo hacer algo. Por ejemplo, I can't speak English, but I can understand some words. Entonces, en este caso, pues bueno, lo utilizo para mi forma de presente. Para cuando quiero contar una habilidad, ya sea física, que soy capaz de saltar 20 metros, o una habilidad mental, que soy capaz de resolver un problema en 5 segundos. Es decir, todo lo que tenga que ver con habilidad, capacidad de hacer algo,
tanto mental como física, voy a utilizar en la forma de presente el can o can't, en forma afirmativa o forma negativa, es decir, si soy capaz de hacerlo o no soy capaz de hacerlo. Si quiero expresar esa habilidad, esa capacidad de hacer algo en pasado, voy a utilizar el could o el couldn't. Could para afirmativas, couldn't para negativas. Es decir, sabía o podía hacer algo. Siempre en forma de pasado. Por ejemplo, I could play the piano when I was a child. Yo era capaz, podía tocar el piano cuando yo era una niña o un niño, ¿vale? Entonces, tenemos claro que can, can't para el presente, could, couldn't para el pasado. Estas son las dos formas para presente o pasado. Vamos a la tercera forma. ¿Qué ocurre con la tercera forma, que es el be able to? El be able to, si os habéis estudiado el listado de verbos irregulares, famoso, os vais a encontrar en el can, que sería can, could, y been able to, es decir, su participio es been. Ponemos be able to porque es un sinónimo del can, ¿vale? Es decir, significa lo mismo, pero se utilizan en diferentes tiempos verbales. Ser capaz de hacer algo, aunque el be able to también se puede utilizar en presente y en pasado. Cuando estamos en modales, en modo habilidad, lo vamos a utilizar para los demás tiempos verbales que no sean presente ni pasado, es decir, tiempos perfectos, futuros, etc. Por ejemplo, nos vamos a encontrar, sería correcto decir I have been able to jump very high. Fijaros que en un presente perfecto yo lo que hacía, que ya hicimos un vídeo sobre el presente perfecto, colocaba el haber, que era el have, y tenía que colocar un participio. El verbo infinitivo sería be able to, su forma de participio sería been able to, y luego el verbo que sea. Yo he sido capaz de saltar muy alto. I have been able to jump very high. Es decir, cuando utilizo un tiempo perfecto, ya sea un presente perfecto, un pasado perfecto, un futuro perfecto, siempre voy a utilizar el be able to conjugado. Sería incorrecto decir I have can or could jump, es decir, esta forma de can y could nunca lo puedo utilizar en tiempos perfectos. Sería incorrecto. Al igual que sería correcto, por ejemplo, utilizarlo en futuros, el be able to. Tomorrow I won't. Sabéis que el will o won't era la forma de futuro simple. Y a continuación pongo be able to. I won't be able to y el verbo que sea, help. Yo no seré capaz de ayudarte mañana. No podré ayudarte mañana. Con esto quiero decir que, por ejemplo, no sería correcto decir esto. I will can't help you, lo que sea. Esto sería incorrecto, es decir, nunca puedo conjugar el can en forma de futuro, al igual que no puedo conjugar el can en formas de tiempos perfectos, ¿de acuerdo? Para esos tiempos perfectos y para el futuro hay un verbo que es el be able to, que es el que utilizo para conjugarlo. Entonces, esto sería los tres verbos modales que utilizo. Can para presente, can o can't, afirmativa o negativa. Could para pasado, could, couldn't, y be able to para tiempos perfectos o futuros, es decir, el resto de tiempos verbales. Bueno, pues eso es todo. Esta es la primera parte de los verbos modales, los de habilidad. Solamente comentaros que escribidnos para pedirnos este material de forma totalmente gratuita, si queréis esta pequeña presentación para que la tengáis como chuletita o como apuntes. Y esta es nuestra dirección de correo electrónico, nuestra página web y cualquier cosa, aquí estamos. Muchísimas gracias. Bye bye.